Buenas tardes, alumnos y alumnas. Vamos a continuar con el dictado de nuestra materia, Contabilidad Pública. En el día de hoy vamos a ver la Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control. Esta ley legisla acerca de todos los conceptos, órganos, procedimientos y demás que tienen que ver con la administración pública y que han sido objeto de estudio en los distintos capítulos que hemos visto en nuestra materia. En el día de hoy vamos a ver los principales artículos, los que he considerado principales. Sin embargo, yo quiero que la vean artículo por artículo, que la analicen artículo por artículo. Vamos a ver hoy, como les decía, los principales los vamos a ir repasando. Van a ver que muchos de estos articulados son conceptos que ya han sido vertidos en nuestra materia, pero bueno, es la norma que regula toda la contabilidad pública a nivel nacional. El artículo primero dice que la presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, como lo habíamos visto. En el artículo 2 define a administración financiera como el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. En el artículo 3 nos dice que los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión. ¿Sí? Fíjense que esto habíamos hablado en el capítulo de control, justamente control presupuestario. Justamente esta ley es la que establece todos esos conceptos que habíamos visto previamente. El artículo 9 define, ¿sí? Nos dice: en el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales: Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Presidencia de la Nación, cada ministerio y cada Secretaría del Poder Ejecutivo Nacional. Y administrativo-financieras, los servicios de la deuda pública y las obligaciones a cargo del Tesoro. ¿Sí? El artículo 11 nos dice que el presente título, ya pasamos al título 2 de la ley, hablamos del sistema presupuestario, nos dice que el presente título establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional. El artículo 25 habla sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados y con los ajustes que resulte necesario introducir. La Oficina Nacional de Presupuesto confeccionará, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la Oficina Nacional del Presupuesto? Este es el artículo. Nos dice que confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general. El proyecto de ley deberá contener como mínimo las siguientes informaciones: presupuesto de recursos de la Administración Central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados por rubros, ¿sí? O sea, los recursos, de dónde va a obtener el dinero, ¿sí?, la Administración Central, y de dónde va a obtener el dinero para funcionar cada uno de los organismos descentralizados. También va a presentar el presupuesto de gastos, o sea, fíjense lo que habíamos visto, de dónde viene la plata que va a gastar cada organismo y en qué se va a gastar. Sí, el presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios. Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar,
Sí, esto ya cuando hablamos, una cosa son los gastos y otra cosa son los créditos presupuestarios cuando están pensando en inversiones que distintos organismos pueden hacer. Entonces, en esto se denominan créditos presupuestarios. Los resultados de las cuentas corrientes y de capital para la administración central, para cada organismo descentralizado y para el total de la administración nacional. Básicamente aquí estamos hablando de los flujos de fondos, los ingresos y egresos de fondos de cada uno de los organismos de la administración. Fíjense lo importante que es este artículo, ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo de presupuesto. El artículo 37 establece que la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución, ¿sí? O sea, por allí, a medida que va pasando el ejercicio presupuestario, que ya estuvo definido de antes de su inicio, va a necesitar modificarse, ¿sí? Entonces, fíjense, el artículo 37 nos está hablando que se puede modificar el presupuesto, sin embargo, hay un procedimiento para eso, ¿sí? Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El jefe de gabinetes de ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribuciones de las finalidades. El incremento de partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia solo podrá disponerse por el Congreso de la Nación, ¿sí? A ver, dentro de los rubros que ya están presupuestados, el jefe de gabinete puede, el jefe de ministros puede modificarlo, puede disponer las reestructuraciones que considere necesarias. Sin embargo, no pueden incrementar o modificar el monto de las partidas de los gastos reservados y de inteligencia. Eso solo lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. De la misma forma, el endeudamiento. Artículo 39. Dice que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de Presupuesto General para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables. Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presupuesto general, ¿sí? En casos de fuerza mayor, cuando el Ejecutivo lo considere necesario y bajo el paraguas de que sean casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros casos de fuerza mayor, o sea que necesita disponer inmediatamente de herramientas financieras, de plata, puede quitarle algunas partidas, lo que ya se había presupuestado, y lo asigna a atender esa contingencia, siempre que especifique bien que es una contingencia y que, dado los tiempos para incursionar en el Congreso, dada la premura que se necesita, por allí los tiempos que necesitamos en el Congreso son más laxos, son más largos, entonces se dispone, y si lo justifica, lo hace inmediatamente. El artículo 56 dice que el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueben las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiación para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Artículo 57.
El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito, la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, la contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios. Bueno, fíjense, estos dos artículos están hablando de la forma que tiene el Estado de pedir crédito, de endeudarse, ¿sí? El servicio de la deuda, recuerden que el servicio de la deuda, dice, estará constituido por la amortización del capital y el pago de intereses. Recuerden que habíamos revisado esto, amortización del capital quiere decir la parte correspondiente a devolución de la plata que nos han prestado. Nosotros cuando devolvemos un crédito, se devuelve la plata que nos han prestado más los intereses, ¿sí?, que se hayan generado. Y después, por supuesto, cualquier otro gasto administrativo y demás, que en estos montos no son menores, pero se llaman comisiones y otros cargos que eventualmente puede haberse convenido en las operaciones de crédito público. El artículo 71 nos dice que se exceptúan de las disposiciones de la Ley de Operaciones de Crédito que realiza el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. A ver, cuando el que se endeuda es el Estado Nacional, se rige por las disposiciones de esta ley, quedan exceptuadas el Banco Central cuando haga operaciones de crédito internacional que estén orientadas a garantizar la estabilidad de la moneda, ¿sí? Después, esta ley en el título 4 nos habla del sistema de tesorería, en el artículo 72, 73 y 81, ¿sí? Básicamente, el 73 nos dice que la Tesorería General de la Nación será el órgano rector del sistema de tesorería y como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público nacional, dictando las normas y procedimientos conducentes a ellos, ¿sí? Fíjense, todo lo que pueda llegar a ser la tesorería, emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el momento que fije anualmente la Ley de Presupuestos Generales, ¿sí? Las letras del Tesoro son deuda, pero a corto plazo. Lo que veíamos en el artículo anterior, cuando habla de deuda, está hablando de deuda a largo plazo. Generalmente las deudas, el plazo temporal de algunas deudas del Estado son a 10, 20 años. En estos casos las letras del Tesoro son letras a pocos meses y es para cubrir algún desbalance financiero de caja, temporal, corto, lo mismo que el Banco Central. El artículo 5 nos habla del sistema de contabilidad gubernamental y esto hablando justamente de lo que es un sistema de contabilidad. Nos dice que está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas, procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas. ¿Sí? Esto lo habíamos visto anteriormente. El objetivo del sistema de contabilidad, las características, ¿sí? Esto, fíjense, son datos que también lo hemos visto en los distintos principios que habíamos visto en clases anteriores. Esto es el artículo 87. El artículo 95 nos habla de la famosa cuenta de inversión, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de la cuenta de inversión que tenía que ir acompañando al presupuesto? Dice, deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio de cada año, del año siguiente, al que corresponda tal documento y contendrá como mínimo, ¿sí? O sea, tenemos un presupuesto y la cuenta de inversión se presenta cuando haya cerrado ese presupuesto para que sea evaluado por los organismos de control. Y luego hablamos de todo el sistema de control, como lo habíamos visto en el artículo 97, 98, en el artículo 100. Hablamos de la Sindicatura General de la Nación como entidad con personería jurídica propia y autárquica, ¿sí? Administrativa y financieramente es autárquica, dependiente del presidente de la Nación.
El artículo 98 nos dice que es materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica, ¿sí? Fíjense, la Sindicatura General de la Nación, como organismo del Ejecutivo Nacional, va a tener injerencia en todo lo correspondiente a la administración pública. Es un sistema, un órgano de control interno, ¿sí? Fíjense las funciones en el artículo 104. El artículo 106, 107 siguen justamente hablando de la sindicatura. Fíjense, el artículo 107 aparece en el punto B, nos dice que la Sindicatura General deberá informar algo al presidente, pero también aparece la figura de la Auditoría General de la Nación, que lo hemos visto también, ¿sí? Es un órgano de control, pero que ya no depende del Ejecutivo, ¿sí? Sobre la gestión cumplida para los entes bajo la fiscalización de la sindicatura. Son los informes que ellos largan. Luego el control externo, que ahí está la Auditoría General de la Nación, ¿sí? La sindicatura es un organismo interno que controla, pero luego tenemos la Auditoría General de la Nación, que es un organismo externo, depende del Congreso Nacional. También lo habíamos visto, léanlo por favor y apréndanse estos artículos. El artículo 118, también habla de este programa de acción anual que tiene la Auditoría General de la Nación. Todo lo que ellos tienen que hacer: fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, realizar auditorías financieras de legalidad de gestión, auditar por sí o mediante profesionales independientes de auditoría a unidades ejecutoras de programas, examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros, controlar la aplicación de los recursos provenientes, ¿sí? Todas estas funciones contables tienen que ver con el control. Básicamente, lo que se controla es cómo se gastó el presupuesto, se gastó bien, se gastó mal el presupuesto, pero basado en todos los procedimientos que dice esta ley para justamente utilizar el dinero que tiene ese presupuesto. Bueno, en la última parte, el título 8 de esta ley, nos dan distintas disposiciones, ¿sí? El artículo 132 nos habla de los órganos de competencia para organizar la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Quedan facultados para suscribir entre sí convenios que posibiliten reasignar los funcionarios y empleados de la Sindicatura General de Empresas Públicas del Tribunal de Cuentas de la Nación, ¿sí? Bueno, estas son disposiciones generales por allí, menos importantes. Muchas gracias, alumnos. Llegamos al fin de la séptima clase. Y seguimos en contacto.